Dios los bendiga, hermanitos. Antes de que comenzamos, hermano, ya yo sé que ya saludó a su hermano, pero dése una vueltecita y dígale Dios te bendiga, hermano. Saluden. Que salgan de ustedes de referencia. Para que se conozcan. Gloria a Dios. Pues como ahorita nuestro hermano pastor hablaba, vemos rostros, tal vez que hoy nos visitan por primera vez, Dios los bendiga, nuestra hermanita, Dios los bendiga. ¿Cómo se llama? Lidia. Cintia. ¿Sí? Cintia, Dios los bendiga. Por ahí vienen los muchachos, veo mi hermanito que está por acá, no los bendigo a todos, pero sean bienvenidos, hermanos. Yo voy a invitar, hermano, a que tome su Biblia en el libro de Génesis 25. Vamos a leer del 19 al 26. Yo leo el primer versículo, usted lee el segundo y nos unimos en el 26. Génesis 25, 19, que dice el nacimiento de Jacob y Esaú. Y cuando ustedes tengan ese versículo, digan amén. Nos ponemos de pie un momentito. 25, 19. Yo leo el primero y el segundo. Dice en el nombre del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Para usted? Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Para usted? Y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Declaramos que nuestros oídos se abren, declaramos, Señor, que es usted quien nos da palabra en esta tarde, Padre. Abre nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, a tu espíritu, Señor, y que esta lectura, este pasaje, Señor, sea de bendición para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Toma su lugar, hermanito. La Biblia, hermano, está llena de pasajes en el cual nosotros podemos aprender mucho. Y hoy queremos tocar la vida de Jacob. Si usted se da cuenta, hermano, lo que acabamos de leer, Jacob y Esaú pues fueron un milagro, porque su mamá pues no podía primero tener hijos. Y dice que cuando Isaac se casó tenía 40 años, estaba grandecito Isaac cuando se casó. Pero se dio cuenta, hermano, que no podían tener hijos. Y dice en el 21, y oró Isaac a Dios por su mujer. Diga conmigo, y oró. O sea, hermano, siempre la oración es importante cuando hay alguna situación difícil. Lo primero que tiene que hacer es orar. Y oró por su mujer, que era estéril. Y Dios escuchó la oración de Isaac y concibió Rebeca, su mujer. Dice la Escritura que cuando vino la bendición, no solamente tuvo un hijo, tuvo gemelos, su esposa. Y el primero dice que era rubio, velludo, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, que estaba agarrándole su piecito a Esaú, lo venían torciendo y le pusieron por nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz.
un hijo, y cuando Dios le dio un hijo, pues ya eran de 60 años, ya estaban pues grandes. Ahora dice la escritura que lo curioso es que Jacob venía agarrando el pie de su hermanito. Dice en el 26, después de que nació Saúl, venía su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea que lo venía agarrando bien fuerte. Y fue llamado su nombre Jacob. Diga conmigo Jacob, que quiere decir, que significa el que toma por el calcañar. También significa el que suplanta. También significa el torcedor. Le estaba agarrando su piecito a su hermano. Tal vez quería salir primero. Ahora, hermano, usted sabe que cuando en la Biblia le ponen un nombre a alguien, ese nombre va a estar para toda su vida, hermano. Y ese nombre lo va a marcar. Está marcando un destino. En el caso de Jacob, significa eso: el que suplanta, el que tuerce, el que toma por el calcañar. Y ahora, hermanito, sucede que la vida de Jacob se empieza a desarrollar de una manera, ¿cómo podemos llamar? Dándole honor a ese nombre que le habían puesto, que era, podemos decir que era el suplantador. Hoy Jacob obtiene la bendición de Isaac. 27, vaya usted a Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, ¿quién respondióme aquí? Él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo a traerme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, estando oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, se fue Esaú al campo para buscar casa que había de traer. Rebeca habló a Jacob su hijo y le dijo: he aquí, yo he oído de tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Dios antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve al ganado, tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es varón, hombre belloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Su nombre, hermano, de Jacob era el que suplanta, el suplantador. Y ahorita vemos, hermano, que cuando llegó el momento de la bendición, la mamá de Saúl, la mamá de Jacob, Rebeca, dijo: su preferido, tenía un preferido, pues era Jacob. Y cuando escuchó que venía la bendición, dijo: no, yo quiero que esto, o sea, sé que Saúl es mi hijo, pero yo quiero que la primogenitura, que la bendición mayor sea para Jacob. Y le dijo: mira, tu padre le dijo a tu hermano que fuera de cacería y le hiciera un guisado, pero cuando llegue con el guisado, pues le va a dar la bendición, pero yo quiero que esa bendición te toque a ti. Jacob primero se opuso, pero después aceptó, y dentro de esa aceptación tomó el lugar de su hermano, lo suplantó. ¿Por qué? Porque él quería esa bendición. Para aquello su madre lo ayudó, lo disfrazó de su hermano, porque le vistió de su hermano, era lampiño, pero le dijo: no te preocupes, te vamos a disfrazar para que cuando tu papá te palpe, pues sienta que es su hijo Esaú. Y así le hicieron. Tomó el lugar de su hermano. ¿Por qué leí esta parte? Porque de ahí para adelante la vida de Jacob va a ser engaño
suplantamiento de otras, de personalidad en el caso de Saúl, engañar a otros para obtener beneficios. Pero así como él engañó a su padre, recuerda, hermanito, dice la escritura que lo que sembramos cosechamos. Él también fue engañado por su suegro. ¿Cuántos estamos acá? Y el inicio de la vida de adulto, tal vez de Jacob, empezó con una serie de engaños y así va a ir avanzando. Jacob, el suplantador, el torcedor, el que engaña, empezó a hacerle honor a su nombre y quería bendición. ¿Cuántos queremos bendición? Pero sucede, hermano, de que Jacob, si usted ve, no es cualquier persona. Su papá, ¿quién era? Isaac, un hombre de fe. ¿Y quién era su abuelo? Abraham, el padre de la fe. O sea que la herencia que él traía de fe era tremenda, pero él quería la bendición a su manera. Que mire, él dijo: Dios me va a bendecir. Mi papá es Isaac, un brazo de fe, y mi abuelo es un hombre que Dios se le reveló, ¿no? Era un hombre por familia, hermano. La familia de Jacob era una familia de fe. El problema era él, hermano, que sí quería bendición, pero la estaba obteniendo de una manera engañosa. ¿Cuándo estamos acá? Gloria a Dios. Entonces Jacob, hermano, que es el suplantador, el que toma por el talón, él empieza a obtener bendiciones, vamos a llamarle así, de una manera humana, natural, carnal. ¿Se mire? Es como si tú, hermanito, como hijo de Dios, quieres tal vez escalar algún trabajo y todavía dices: bueno, creo que puedo hacer, conozco al gerente, que me haga una palanquita para que yo ascienda. Y puedes acceder así. ¿Cuánto estamos acá? O bien decir: bueno, es que este examen está muy difícil, pero conozco a mi amigo que es buenísimo para esta materia y él puede hacer mi examen y yo obtengo mi boleta. ¿Cuánto estamos acá? Y así lo puedes hacer y dices a tu amigo: ¿sabes qué? Haz mi examen, te doy 500 pesos a mi examen. Y él después: pero no va a aparecer tu nombre, va a aparecer el mío. Y puede que vengamos a la iglesia y lo hagamos. ¿Cuándo estamos acá? Pero creo que no hay de esos acá. Pero Jacob, hermano, era un hombre que quería bendición, pero estaba haciendo las cosas mal. ¿Cuándo estamos acá? De tal manera que cuando su hermano llega con su casa y le hace su guisado a su papá y le dice: papá, ya llegué, come esta comida que yo te traigo, que me costó ir al campo a traer la gacela que te preparé. Y dice Isaac: oye, pero si yo ya te bendije hace rato. No, pero si no me has bendecido, apenas llegué. Jacob tomó mi lugar. Le había robado la bendición a su hermano. Y lógicamente que Saúl se enojó y dijo: lo voy a matar. Lo voy a matar. Y eso escuchó su mamá y dijo: huye, hijo, porque tu hermano está tan enojado que te va a matar. Y vamos. Es que lo que mal empieza, mal va a terminar. ¿Cuándo estamos acá? No puedes sembrar lo malo y querer obtener lo bueno, aunque vengas a la iglesia, aunque seas hijo del pastor, aunque seas yerno del más ungido. No se puede. Tú tienes que hacer las cosas como Dios manda. ¿Cuántos decimos amén? Jacob está representando al hombre carnal que tiene una religión, que tal vez va a la iglesia, pero todavía le falta ser transformado. ¿Cuántos estamos acá? Que mire, Jacob, hermano, huye de su hermano y dice en el 27:41, Jacob huye de Saúl y aborreció Esaú a Jacob, fíjese, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Se imagina? Pero aquí hay bueno reflexionar en varios momentos de este pasaje. Uno, de que a veces en la familia hay preferidos. ¿Quién era el preferido de la mamá? De Rebeca. ¿Quién era su preferido?
Jacob. Jacob era tal vez el más delicado. No, te vas a poner, si vas al campo te vas a poner negro, no. Tú no salgas del campamento, que vaya Esaú. El otro, que era de un carácter más rudo, más fuerte, tal vez era el preferido de Isaac. Hijo, ve a traer mi casa, yo confío en ti. Y el problema ahí de que el haber preferido ser una familia ya es una situación que alguien va a salir perdido. Amén. Y a veces al preferido, hermano, es el que se le solapa, aquel que se le permite hacer trampa, es aquel que no se canse, que no haga esto, que no haga el otro. Y ese preferido, hermano, va a tener muchos problemas cuando tenga que enfrentarse a la vida difícil. Ahorita, hermano, el problema de la sociedad de que está haciendo jóvenes niños frágiles. ¿Se han escuchado eso? Que hay niños de cristal. ¿Cuántos han escuchado eso? Los niños de esta generación de los niños de cristal. Cuidado, le alza la voz, pero puedes traumar. No le alza la voz. Y menos castígalo, no lo vas a traumar toda tu vida. Hace un tiempo, hermano, yo trabajo con niños, con jóvenes. Llega una mamá y dice: profe, haga algo por mí. ¿Qué le está pasando? Se está burlando de su peinado, ¿usted no va a hacer algo? Y nada, pues se había cortado el pelo. Y digo: ¿por qué quiere que haga? Haga algo, llámele la atención a los compañeritos, que no se burlen. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo frágiles. En el fútbol, este niño, hablando de este muchacho, era muy bueno para el fútbol, bueno. Pero no aguantaba, no soportaba la frustración. Falló el tiro, iba ya casi solito y se enojó y maldecía a medio mundo. Mejor que estaban los papás. Y yo esperaba que la mamá dijera algo a su hijo: me dijo, por favor, contrólate. Nada. Cuando terminó el partido le digo: muchachón, juegas bien, pero tu carácter no lo dominas. Y si tú no aceptas reglas, en un deporte hay reglas, en tu familia hay reglas, en la escuela hay reglas, en la universidad hay reglas, y si tú no las entiendes, vas a ser un fracaso. Porque serás muy talentoso en tu deporte, pero hay reglas. Si tú insultas al árbitro o golpeas a un compañero, te van a correr del partido, te van a sacar, te van a expulsar, y ahí va a acabar tu carrera como deportista. ¿Pero por qué pasa eso? Porque a veces nos consentimos tanto que no queremos que le toque el sol. En otro momento, yo me acuerdo, jovencitos, ya adolescentes, llega la mamá cargando una mochilota, y el huevo se llama jovencito, porque no era un niño, era un niñón, era alguien grande, y yo veo que viene feliz caminando, y su mamá con la mochila. Y ya cuando lo dejan en el salón, oye, ¿ya estás grande y debes cargar tu mochila? No, es que mi mamá quiere cargarla. No, ya cárgala tú. Y ese mismo muchacho se le había olvidado su borrador. Y le dice a su mamá: mamá, ve, cómprame un borrador. Y ya llega la mamá con el borrador. Ten, hijo. Y me acuerdo que lo vio: este no me gusta. Ahorita te compro otro. No, si hubiera sido mi hijo, mire. Pero la mamá lo hizo así. ¿Cuándo estamos acá? No haga hijos consentidos. Si tú no le pones reglas, la vida lo va a sufrir. Tiene que haber reglas. Hay que decirle no de repente al hijo. Póngale reglas, que barra su cuarto, que lave sus calcetines. Porque esta espera ya tiene 20 años y usted quiere que la mamá lo peine y lo viste. No. Ahorita hubo una tragedia, hermano, en el país, de una suegra que mató a su nuera. Y como es una cuestión de las redes, se ve que el hijo sale con su bebé, tenía un bebé de meses. ¿Qué hiciste, mamá? No, pues ya la maté prácticamente. Y no se ve que el hijo llore, esté en shock. Todavía el hijo esperó 24 horas con un bebé hambriento, no denunció a su mamá. Y ya cuando haces tú el análisis, es que era un hijo de mami, dependía de mamá. A lo que voy es esto de que cuando trae la apropiación de que el hijo tenga 30 años, es mi nene, mi bebé. No, ya no es tu nene, ya no es tu bebé, es un adulto. ¿Cuántos estamos acá?
Tiene que hacerse responsable. Y yo analicé eso, dije, no, es que esta mamá consentía al hijo que esté grandote, que esté casado. Hay un amor enfermizo ahí que ya no pudieron resolver en un momento de la vida y una tragedia. Bueno, no, eso que pasó hasta tierra aquí en México, pues yo pienso que a Rebeca y a Isaac le estaba pasando lo mismo. ¿Qué dijo su hermano? Que cuando encuentre a Jacob, lo voy a bendecir. No. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. ¿Alguno está fuerte eso? ¿Te gusta pensar en eso? Era su hermano de sangre, había nacido el mismo día, tal vez unos minutos de diferencia, pero ya había un odio tremendo de Esaú a Jacob. ¿Responsables? Entonces la mamá dijo: si cae una maldición, que sea sobre mí. A veces las mamás ahorita ya no lo dicen así, dicen, a veces hay padres o hay hijos que roban, ¿no? Es que tu hijo se robó una gallina. ¿Cuánto vale tu gallina? Yo lo pago. Cuando tienen que corregir al hijo. A mí me ha tocado eso de que platicar con multitud de mamás y hay no son así. ¿Qué hizo mi hijo? Rompió el foco, yo no pago. ¿Cuánto vale? El problema no es el valor, es su actitud. Entonces la cuestión ahí de que nos cuesta a veces hacer los marcos de referencia de orden en nuestro hogar. Yo le digo, no es posible que un muchacho de 16, 17 años, yo de 12 para adelante, todo esté esperando que la mamá lo vista, lo peine, le lleve sus cositas. No, tiene que hacerse responsable. ¿Qué viene? Bueno, seguimos. Cuando Jacob escucha que su hermano lo quiere matar, a correr, huyó. Y dice 42: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo, y le dijo: hijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz y levántate y huye. Ahora sí viene, vete. Pero ella había sido responsable de eso. Ahora, hermanito, nosotros como hijos de Dios, dice la Escritura, que tenemos que exhortar a los hijos, educarlos en el temor a Dios. Amén. Que haga lo correcto, que haga lo que es justo, que sea ordenado. Ahora, pues, hijo mío, obedece, dice, huye y mora en Harán, dice, algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hay gente, hermano, que va a estar con el enojo. Pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasa un año y el enojo no se le va a quitar. Porque si tú no te sanas del enojo, se va a convertir en venganza y se va a convertir en homicidio. Hermanos, hoy me ha tocado orar por personas grandes. Yo me acuerdo de un señor que era como capitán del ejército, grande o más, tal vez de mayor rango, y me tocó ir a visitarlo y me dijeron: hermano, ¿puede orar por él? Y yo: sí. Está en fase terminal, ya la diálisis ya no sirve para él, y me dijeron que ya está a punto de partir. ¿Y pude ir a orar? Sí. Fui a verlo en la noche. Y cuando llegué, pues la familia me aceptó, todos sin problema, pero su esposa me dijo: tiene mucho odio. Y su hija me dijo: ore, porque tiene mucho odio, odia a sus hermanas. Y ya cuando comenzamos a platicar de todo aquello, le dije a este hombre: Dios sabe que usted necesita de Dios. Es que no tengo paz. Usted no tiene paz porque necesita de Dios. Su alma necesita de Dios. Usted tiene que aprender a descansar en Cristo. Le empecé a predicar. Y después le digo: ¿puedo orar por usted? Y me dice: sí. ¿Puede usted repetir la oración que yo le diga? Sí. Y ya comencé, ¿no? Primero entréguele su vida a Dios. Entréguele su vida a Cristo. A ver, repita conmigo. A ver, Señor Jesús, la clásica oración de fe. Pero después le digo: ahora, para que usted tenga paz, es necesario que perdone a aquellos que lo ofendieron. Y dice: sí. Pero cuando llegué al punto de que le dije: a ver, diga conmigo, yo perdono, cuando empecé a declarar el nombre de sus hermanas, se le cerró la boca y ya no pudo. Dice: no. Empezó
enojarse. De momento que él estaba débil, ya estaba casi en fase terminal, imagínense un enfermo terminal sin fuerzas. Pero cuando le dije perdona, parece que se le metió una fuerza extraña. Se potencializó, pero para mal. Y me dice: yo no puedo perdonarlas, yo las odio. Fíjense, un señor como de unos 75, 80 años. Las odio y no las voy a perdonar porque me robaron mis terrenos. Ahora voy a esto. Esta persona ya no era un joven, era un abuelito que ya se está yendo, ya ni va a trabajar esos terrenos, pero su corazón estaba lleno de odio. Y cuando dice: no, me robaron mis terrenos, tú estás acordándonos de los terrenos. Jacob le robó una bendición a Esaú. Tal vez la bendición consistía en unas vacas, unas ovejas, tal vez, pero eso se repite en nuestros tiempos. Y le digo: sí puede, no puedo. Y miren, créanme que el enemigo, el mismo demonio se manifestó ahí. No tenía fuerzas, pero en ese momento hasta espuma sacaba por la boca y decía: no los puedo perdonar, los odio. Le digo: perdone. No puedo, sí puedes. No puedo, sí puedes. En el nombre de Jesús sí puedes. Vas a repetir conmigo. Y le digo: sí puedes. A ver, y en el nombre de Jesús, ¿cómo le costó? Iba tartamudeando hasta que pudo decir: en el nombre de Jesús, yo iba así balbuceando. Cuando declaró, ya las perdono así. Cuando su cuerpo se arrojó y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Canto da gloria a Dios. Dale palmas a Dios. Dale difícil perdonar. Tal vez él no causó, hermano, el problema de lo del terreno. Tal vez fue víctima. A veces, hermano, tú tal vez no eres el causante de la situación, pero recibiste un pago injusto. Y en tu corazón se enferma y dices: no sé, ¿por qué me hicieron eso a mí? Si esa tierra era mía, si ese carro era mío, si ese negocio era mío, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, yo te digo, en el caso de Jacob y Esaú, se creó una herida de amargura, y esa amargura se tornó en odio, y ese odio en venganza. Y entonces, hermano, ¿qué hizo Jacob? Huir. Y le dijo su mamá: ve, hay parientes por ahí más, cásate, no regreses, porque si regresas quizás tal vez tu hermano te mate. 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y vete para Padán Aram, casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Se fue a buscar su futuro ahí. Lo que él había considerado bendición, ya no era bendición, era maldición. Eso que él había anhelado, tal vez sus vacas, sus ovejas, que no había. Ahora solamente lo único lo que tenía era una sentencia de muerte de Dios. Muchas veces, mucha gente piensa que es lista. Se apropia de lo del otro, le roba al otro, explota al otro, piensa que Dios no va a hacer nada. Y dice la Escritura que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y no solamente se da en familia, no solamente se da en cuestiones pequeñas, se da entre naciones también. Cuando estamos acá, entre líderes que tienen poder a nivel nacional, eso se da también. Y en ese trayecto, hermano, empieza a huir. En esa necesidad, y yo diría en esa soledad, como que Jacob empieza a conflictuarse. Cuando tú haces algo malo, que viene la consecuencia, viene la reflexión que dice: madre, ¿qué me está pasando esto? 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Iba solo, huyendo, pensando que iba a ser de su futuro. Hermano, ¿no te ha pasado que cuando hay alguna lucha, alguna circunstancia, y de repente, ¿qué es lo que hace uno? Buscar salida. Y en ese momento de la soledad dices: híjole, ¿qué hice mal? Viene la reflexión cuando tal vez el problema te alcanzó, cuando la situación ya te llegó, cuando lo que hiciste mal ya se te revirtió y dices: no debí haberlo hecho.
Tal vez insultaste a otro y después eso te ocasionó una ruptura familiar. Tal vez amenazaste a otro y tal vez te golpeó. Puede haber muchas cosas. Y en esa huida, en ese cansancio, llega y se duerme Jacob y tiene un sueño. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese rato dice el salmista, decía: y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Merecía una bendición Jacob siendo rebelde. Merecía que le iban a dar unas tierras cuando él había querido robarle a su hermano. Cuando hablamos de la gracia y la misericordia, es eso. Amén. Que la misericordia es que Dios no te da lo que mereces, porque lo que merecía Jacob era una corrección fuerte. Y decimos que la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecía? Que le diera tierra, que le diera ganado. Pero eso es la misericordia que va junto con la gracia. Él cuando despierta dice: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Su abuelo era un hombre de fe. Su papá era un hombre de fe. Él había sido educado como alguien que debería haber tenido fe. Y tenía una fe, pero una fe media torcida. Pero aquí Dios se le empieza a revelar a él de una manera personal. A ver, diga conmigo: de una manera personal. Tu papá puede haber sido un ungido, tu abuelito haber sido pastor, tu tía puede haber sido compastora, pero si Dios no se te revela a ti, pues todavía te falta por caminar. Tiene que revelarse a ti Dios para que seas transformado. No basta con la herencia, es que mi papá fue esto y mi abuelito fue el otro. Es necesario que Dios se te revele a ti. Cuando decimos amén. Ahí como que viene el primer shock de fe. Oh, cuán tremendo es este lugar, casa de Dios, puerta del cielo. Aquí está Dios y yo no lo sabía. Porque inclusive puedes venir al templo y entras y sales como si nada, entras igual y sales igual, porque no has entendido que este es un lugar de transformación. Mientras tú no entiendas que la iglesia es un lugar de transformación, vas a entrar y salir igual. Es necesario que tengas esa revelación de Dios. Hay mucha gente que está buscando: es que yo quiero de Dios, y tiene una religión, se va a otra. Es que era yo católico, no soy testigo de Jehová, ahora voy a ser evangélico. No, no es cuestión de cambio de religión, es cuestión de que tengas un encuentro con Dios. Jacob lo tuvo el primer encuentro en ese lugar, en esa tierra donde iba huyendo. En ese lugar Dios se le reveló. Dios le dio un sueño que vio los cielos abiertos, vio una escalera y que subían y bajaban ángeles, y vio que Dios estaba al fondo, y dijo: cuán tremendo es este lugar, casa de Dios, puerta del cielo. Y yo no lo sabía. Ahí Dios le dio un poco el entendimiento. Pero para que no se le olvidara, dice que agarró aceite y lo derramó en esa piedra que había sido su cabecera. Amén. ¿Cuántos están cansados del camino? Puede que estés cansado. Y por eso dice el Señor: venid a mí, los estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Esa piedra representa a Cristo. Amén. Él ni sabía, pero Dios le estaba revelando. Y ese aceite, porque era necesario que el Espíritu Santo se empezara a revelar a su vida. Amén. Si yo no entiendo la obra del Espíritu Santo en mi vida, voy a estar ciego espiritualmente. Amén.
Yo tengo que permitirle a Dios, a través de su Espíritu Santo, que me limpie, que me abra mi mente, mi corazón a lo espiritual. El hecho de que yo toque eso, ahora sí, esto sí existe porque yo lo toco, pero Dios es real también. ¿Quién vive? Ahí se le reveló, ahí empezó a creer Jacob. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Yo te puedo decir lo mismo acá en este momento. Ciertamente Dios está aquí en este lugar. Se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. A ver, diga conmigo Betel, que significa luz, bueno, casa de Dios. Aunque luz era el nombre de ciudad primero. Casa de Dios. Aunque no hay ningún edificio. Casa de Dios. Ahora sí, Jacob ya comienza a hacer tratos con Dios. Dice sí. Y Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo, porque todavía estaba como en esa noche, y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. ¿Todavía? Si me va bien a la tierra donde voy y regreso y mi padre me acepta y mi hermano me perdona, entonces va a ser mi Dios. A veces queremos condicionar a Dios cuando estamos acá. A veces yo voy a la iglesia, si me sana, yo voy a la iglesia. Si me consigo trabajo, entonces yo voy. No podemos hacer eso porque tenemos necesidad. Usted humíllese, québrese y Señor, ayúdame. Pero yo no puedo condicionar a Dios así. Esto me recuerda una situación de vida que me comentaba yo con una familiar y me decía: mi suegro le dio diabetes, está en el pueblo, ya no tiene sensibilidad en los pies, y lo fui a visitar y me dice: oye, ¿me puedes hacer una sola en mis pies? Y dije: no, pues sí puedo. Dice: cuando entré a su cuarto, un olor a podrido. Y dije: qué fuerte olor. Y agarré su pie y agarré algodón, empecé a limpiarle. Tenía un hoyo que atravesaba de lado a lado. Yo le saqué un gusano. Y me dice mi suegro, era su suegro de la familia, dice: han venido los hermanos y me han dicho que Dios me puede sanar. Y yo les dije que si Dios me puede sanar, que me sane, y entonces voy. Y le dije, le dijo esta muchacha a su suegro: pero es que busca de Dios. Dice: no, es que dijeron que si tiene poder su Dios, que me sane. Pasó otro tiempo. Dice: volví a invitar a mi suegro. Ya no estaba dentro de la casa, ya lo tenía en un como cuartito hasta el otro lado del terreno. Y mi suegro está en el otro lado. ¿Y ahora qué pasó? No, es que ya huele muy feo. Cuando le voy a ver el pie, podrido prácticamente, lleno de gusano. Y le fui a limpiar el pie. Y le dice, aquel hombre le dice: pues sí, han venido los hermanos y me han dicho que Dios puede sanar. Y yo le digo lo mismo, que si puede sanar, que me sane. A veces, miren, hermano, pues estamos muriéndonos y todavía estamos soberbios. Todos necesitamos de Dios, amén. Pero yo no puedo condicionar, a ver si es verdad. No, ¿tú quién eres? Cuando los leprosos le dijeron al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjense cómo llegaron: si quieres. Y yo digo: sí quiero, vayan al templo. Ellos no dijeron: primero sánanos. No. Dijeron: que vayamos al templo. Pues vamos. Y cuando iban al templo, sanaron. Ese paso de fe lo hicieron. Y muchos no quieren hacer ese paso. No, si yo soy el primero, yo quiero tener mi cheque aquí para que yo vea que es real. No es así. Dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero yo no estoy condicionando a Dios. Jacob todavía quería como que condicionar: sí, va bien por acá, y yo regreso, y entonces no era por ahí, aunque Dios ya estaba tratando con él.
29, no voy a leer toda la historia porque es larga. Dice: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Jacob llega donde estaba su familia de su mamá y ahí pues le gusta a una muchacha. ¿Quién vive? Dice que Jacob vio a Raquel y se enamoró prácticamente de Raquel y se la pidió a su suegro. Y su suegro dijo: sí, ok, no hay problema. Trabaja 7 años para mí. Y cuando trabajó 7 años, ok, ya cumpliste el trato, trabajaste, aquí está tu prometida, y que le da otra hija. ¿Pero por qué le estaba pasando eso? Porque él era igual. ¿Cuándo estamos acá? Oye, escucha, hermano, tú no puedes, vuelvo a repetir, si eres mentiroso, también van a ser mentirosos contigo. ¿Qué viven? Si eres tranza para hacer negocios, igual te va a pasar. Y lo que le estaba pasando a Jacob, 7 años, y ya cuando le iban a entregar a su esposa, o sea, que no era la que él había pedido. Y dice que Jacob dijo: ¿y por qué me estás dando a esta hija? Pues que yo no te pedí esta. Dice ahí 16: y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y pues ese hombre, Jacob, quería a Raquel, pero le dieron a Lea. Dice: pero yo no quiero a Lea, quiero a Raquel. Trabajaba otros 7 años. En la vida de Jacob fue así. Él engañaba y también a él lo engañaba, porque él primero le dieron la que no quería. Y después, cuando fue prosperado, después le dijo su suegro: mira, veo que Dios te está prosperando, pero te voy a dar ovejas. Y le dice: mira, aquí hay ovejas cafés y blanquitas. Ahora sucede que mira, todas las blancas que nazcan de esas cafés van a ser tuyas. Hermanos, usted cruza una café por otra vez, van a salir cafés. Y le dijeron a él: si nace una blanquita es para ti. Pues, por la misericordia de Dios nació una blanquita y fue para Jacob. Y la verdad que también era otro tramposo, porque él se encontró con otro tramposo igual que él. Y hermano, a veces pasa eso. Nuestro hermano nos ha hablado mucho de aquel dicho que es muy popular aquí, que con lobos anda y a veces se aprende. Y a veces pasa eso de que mis amistades son iguales que yo. Y termina también lo mismo, hermanos. Cuando su suegro ve que está siendo prosperado, pues ahora vamos a cambiar de color. Y le hacen eso 2 veces a Jacob, le hacen trampa. Hasta que Jacob dice: no, me está haciendo trampa mi suegro. Pero él cómo había hecho en su familia, porque era su suegro, no era cualquier persona. Así que Jacob dice: no, yo no puedo estar aquí, vámonos. 31, 17, no voy a estar leyendo títulos porque si no, no terminamos. Jacob huye de Labán. ¿Ya lo tienen? 31, 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. El ganado de su ganancia que había tenido en Padán Aram para moverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Ya habían pasado años, ya tenía hijos, ya tenía familia, ya tenía propiedades, pero dijo: ¿quién está? Robe, yo no voy a mi casa. Ahí hay otras cosas que suceden por ahí. Y ahí se va rumbo a su hogar. Pero cuando iba de regreso, tal vez ya habían pasado 10, 12 años o más. Y cuando va de regreso, va pensando: ¿será que me reciban mis padres? ¿Será que me perdone mi hermano? Ahora piénsalo tú, hermano. Imagínate que tú tienes un problema de ese tipo. ¿Cómo te sentirías? Que le hubieras fallado a alguien. Que le hubieras fallado a tu mamá como hijo, al esposo, o a la esposa, o al pastor, o alguien que te haya tenido en estima y le hayas fallado. ¿Qué pensar? ¿Será que me perdone mi hermano? ¿Será que me perdone mi mamá? ¿Será que me perdone mi hijo?
Así iba Jacob pensando que iba a hacer de su vida. Fuera de su tierra le había ido pues bien en algunas cosas y mal en otras. Pero digo, voy a regresar. Iba con ese pensamiento. Ese Jacob iba pensando que cómo iba a tratar a su hermano, qué le iba a decir. Es más, hasta hizo un plan en su mente y dijo, bueno, voy a enviar siervos míos adelante que lleven ganado. Y si le preguntan de quién es el ganado, va a decir, pues son míos, pero se los voy a regalar a mi hermano. Él hizo una estrategia para ir quedando bien con su hermano. Pero voy al punto de Génesis 32, cuando llega a un punto esencial aquí. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. ¿Quién vive? Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro. ¿Qué dice, hermano? Ángeles de Dios. Léalo, 32, 1. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Al encuentro, ángeles de Dios. Es una buena señal. Amén. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos, o campamento de Dios, que es Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Que él quería que su actitud había cambiado. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú haces un daño y después te lo hacen a ti y dices: creo que estoy pagando lo que yo hice? Es lo que estaba haciendo Jacob. Él engañaba y lo engañaba. Pero llega un momento en que dice: creo que lo que yo hice a mi familia pues no está bien. Ahora, este pequeño campamentito que va a estar, este rebañito, este pastor que va delante de mí, que le diga: sí, ciertamente este ganado de Jacob, que ha estado con Labán y que Dios lo ha bendecido, pero ha hallado gracias. Él dice: envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. O sea que ya le estaba diciendo a su hermano: pues mi señor, mi hermano, pero se ponía menos que él. Ya no estaba de soberbio, a ver, no, ya sabía que si su hermano estaba enojado, ya sabía lo que le iba a pasar. Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Saúl y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Todavía pensaba que esos 400 hombres casi vienen armados, y mi familia, y mis hijos. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él hizo otro plan de acción porque recuerda que tenía 2 esposas. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Cómo estaba él? ¿Sabe, hermano? Cuando viene una crisis a tu vida es cuando o te pones de fe o adiós tu futuro. Cuando vienen las crisis y estás solo, ¿qué voy a hacer? No sé si te ha pasado alguna vez. Que el médico te diga: mira, ya no le busques ya operación, o que digan cáncer, no, que algo terrible. Y dices: ya te olvidas de lo demás y nada más eres tú y Dios. Que no hay otra salida más que Dios. Él está orando: líbrame de la mano de mi hermano. Tú me has dicho: yo te haré bien, y tú debes hacer algo con la arena del mar. Empezó a recordar las bendiciones que Dios le había dicho. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Digan conmigo: un presente. Primero le robó a su hermano, porque le robó. Pero ahora su actitud no era esa, ya no era ventajoso.
Ahora dice, ¿cómo me voy a presentar a mi hermano Esaú? Y él tomó la decisión de darle un regalo. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas, 20 años, muchísimo. Y le entregó a sus siervos cada manada de por sí, y le dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Él iba pensando, cuidando a su familia. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntare, diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, tú dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras de nosotros. Él hizo una estrategia de reconciliación cuando estamos acá. Hermano, ¿te ha fallado alguien? ¿Le has fallado a alguien? ¿Te has propuesto reconciliarte? Gloria a Dios, hay que reconciliarse. Pero nuestra actitud tiene que ser diferente, de mansedumbre, de restauración. Eso es importante. Cuando había un personaje en la Biblia, hay un personaje en la Biblia que se llama Zaqueo, ¿se acuerdan? Y Zaqueo era un cobrador de impuestos que sabía que había robado. Pero cuando el Señor iba rumbo a su casa, él se puso contento, dijo: el Señor va a estar en mi casa. Y cuando llegó él a su casa, dijo: a los que les he defraudado, se lo voy a reponer. ¿Alguien se acuerda cuántas veces? 4 veces. Eso se llama restauración. Él dijo: a los que he defraudado, él hubiera dicho también: a los que le he robado, que era lo mismo prácticamente. Pero se propuso en su corazón restaurar. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y eso es importante, hermano. Cuando tú tengas la oportunidad de restaurarte, hazlo con una actitud necesaria, buena, humilde, porque así te vas a sanar tú y vas a sanar al otro. Yo me acuerdo, hermano, que en una misión que íbamos, había unos hermanitos de campo y ahí iban al templo. Y de repente un hermano que estaba en la fila de frente ve que llega otro, y cuando lo ve, nada más se queda viendo así, y ya de ahí va a volver al culto. Después, cuando lo fuimos a visitar, el hermanito: ¿por qué no va a la iglesia? No, ¿para qué voy? ¿Para qué voy con ladrones? ¿Qué ladrones? Ese que llegó al templo se robó mi burro. Me había robado un burro. ¿Cómo voy yo al templo y ver ese que me robó mi burro? Tal vez el hermanito diga: es un burro, pero era del hermano. ¿Cómo te sentirías que el que te haya robado llegue al culto? ¿Cómo te sentirías? Tal vez te sentirías triste y pensarías lo mismo que dijo el hermano: ¿qué hace este hombre aquí? Pero es bueno la restauración. Lo primero, pedir perdón. ¿Cuánto vamos acá? Pídele perdón si te robó el burro y pesa que, hermanito, perdóname, hay un ladrón, pero ya me arrepentí. Todavía no tengo lo del burro, pero tengo 5 gallinas. Yo sería una forma de restauración. ¿Quién vive? Dale palmas al rey, hermano. Hay que restaurar. Zaqueo dijo eso: a los que le he defraudado se lo voy a responder con interés prácticamente. A veces hay situaciones que tenemos que hacerlas así. Hay gente que tiene un terreno, una casa, pero no lo tiene de buena manera. Cuando ya está el abuelito moribundo, a ver, pon tu dedito a mí. Hay casos así. O que le quita a su hermano: no sé, terreno a mi hermano, pero voy a meter 3 metros nada más. A mí me ha tocado, escucha, hermano, ir a orar por personas así, y a veces hasta líderes, gente que conoce. Y una vez una persona me dijo: hermanos, puede hablar con mi hermano, es que tenemos un terreno, lo vivimos en la mitad, pero el terreno era tal parte y abarcó hasta un cuarto adelante. ¿Cuántos metros podía hablar para que me regreses? ¿Se imagina, hermano? Y es todo, es difícil, porque estamos hablando de que nosotros
debemos tener temor de Dios. ¿Quién vive? Hermano, Jacob iba con otra mentalidad. Pero tú ya no sabías si su hermano lo iba a perdonar o no. Pero él iba a ir con una actitud, a ver si me perdonan, a pedir perdón, a ver. A veces estamos así. ¿Por qué no me perdonan así? Yo no tuve la culpa. Y estamos con una... No, así no vamos a sanar. Yo te digo, muchas veces nosotros recibimos lo que nosotros mismos hicimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el caso de que tú estés enojado y peleado, tienes que reconciliarte. El mismo Señor lo dice: si antes de que vengas con tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate. ¿Han leído eso? Y entonces ve y trae tu ofrenda. Porque ¿de qué me sirve venir con mi ofrenda y ver enojado a mi hermano? Y lo veo mejor. ¿De qué me sirve? ¿Y qué no? ¿Por qué vienes a la iglesia? Yo me acordé de algo curioso que me pasó hace un tiempo. Estaba yo en la escuela. Llegó una mamá enojada. Era un día en donde se iban a celebrar, era fin de año casi. Y llegó y me dice: profesor, usted no sé por qué trata así a mi hijo. Y es usted pastor. Y sabe que no me pasó. ¿Y por qué hace así a mi hijo? Su hijo era terrible. Y yo no le llamaba la atención, la mamá brincaba. Y ya, yo escuchando, sí, la señora. Y no sé qué, y me señalaba. Y había mamás, todas las mamás. Y era un show. No le dije nada ni me peleé con ella. Vino el convivio de fin de año. Y pues la fiesta estaba bonita. Traían comida, refresco, pastel. Y veo que llegó la señora. Y le digo: ah, qué bueno que llegó. Había un pedazo de pastel. Venga, señora, traemos todo. Y se quedó así la señora. ¿Qué hubiera pasado si yo digo: ah, ya llegó, no va a dar nada, ni un pedacito? Pero mi actitud no tenía que ser así. Al contrario, vi que la señora me cambió ya no me veía igual que antes. ¿Quién vive? Hermano, si tú tienes algo que reconciliarte, hazlo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que restaurar, restaura. ¿Quién vive? Restaura. Sanas y sanas al otro. Ahora, hablando de sanar, yo que tengo 10 minutos. Yo trato con gente. Y la gente es delicada, los papás son delicados, los niños, todos son delicados. Hasta cuando les hablo, tengo que pensar bien qué les voy a decir, y más si les voy a decir algo que puede afectarle en sus emociones, tengo que saber cómo. Y una vez me pasó con que unos padres enojados no les gustó la calificación que le puse a sus hijos. Estaba enojado el papá. Le digo: pero ¿por qué se enoja? Sacó 8 y 9, eso para mí no sirve. ¿Qué vamos a ponerle 10, no? Pero la actitud: no, hay que sacar calificación, hijo, no sé qué. Y la mamá, en vez de ayudar a apaciguar a los así, le puso baja calificación. Y yo así, respirando profundo. Y estábamos atrás de una barra, y estaban otras mamás haciendo la aseo, escuchando todo. Y uno así, pues imagínense, así como del enojo. Y me aguanté todo. Entro al salón así, respirando. Y me dicen las mamás: qué grosero, padre de familia. Usted no se preocupe, pero en la próxima reunión sacamos este asunto. Y digo: no, tranquilo, calmados. Viene la otra reunión y ya yo no ni quería tocar ese punto para nada. Y ya pongo mi orden del día y hasta el último pongo asuntos generales. Y de repente una mamá: yo quiero quiero tratar un asunto que hubo aquí en el salón. Y dije: hijo, yo no quiero problemas, pero no tengo. Y ya el último asunto, situación de un padre de familia. Hace unos días vino un papá y quería rendir al maestro. Y ya para ese momento de que ese papá no estaba la esposa. Y la esposa estaba así: ¿qué vamos a hacer?
Y ya le digo a los papás, miren, sí hubo un mal momento hace unos días, pero no se preocupe, señora, yo ya me olvidé de eso. Y le digo a los demás papás, yo no quiero engancharme con situaciones de que me dijo esto, me dijo, no, que Dios los bendiga, tengan paz, arreglen sus asuntos si tienen de familia. Y ya. Pero le digo, a veces cuando te enganchas en una situación así, te llenas de amargura, y que ya no lo voy a saludar, ya no lo voy a ver, ¿para qué te amargas? Perdónanos. Y ahora viene la clausura y sucede que es su hijo y ella me dice, profe, lo espero para la comida ahí en mi casa. Gracias por su invitación. Y le digo a mi hija, y vos me acompaña, vamos a una comida. Estaban bien sabrosos esos tacos. Pero lo que voy, hermano, es a que no amargarme, sino que es una manera de sanarme. ¿Quién vive? Ahora voy a eso, el punto de restauración. ¿Qué es lo triste? De que ese esposo que era agresivo lo mataron. Él se murió en diciembre. Era agresivo, era tremendo. Y eso es triste porque a veces lo que nosotros sembramos cosechamos. Cuando fui a la comida, ¿qué había pasado? Esa tristeza de la pérdida y la actitud de la señora y del niño era diferente. Y también perdonar al difunto, ¿no? Pero oye, esto a veces nos cuesta, pero ¿por qué lo voy a perdonar si yo no tuve la culpa? Ellos me ofendieron. Usted perdone. Si quiere sanar, perdone. ¿Qué vive? Le digo esto porque Jacob estaba en ese punto. Estaba tratando de restaurarse con su hermano y decir, no voy a llegar con las manos vacías, tengo que quitarle algo a mi hermano. Pero algo que estuvo interesante aquí con Jacob es aquella señal que Dios le dio a Jacob antes de reconciliarse con su hermano, que fue el campamento de Dios. Yo imagino que se fue una lomita, vio el campamento de su familia, está mi hijo, mis hijos, mis siervos, mi ganado, pero también me ha hablado otro campamento que era de ángeles. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él entendió de que Dios estaba moviéndose en esa área de su vida. Y llega el momento, hermano, que están en la frontera para pasar de ese desierto, de ese pasaje, a la tierra de sus padres, a la tierra de Esaú. 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, ¿verdad? Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Empieza a dar regalos y vamos a ver qué pasa. Llega un punto, hermano, en el 32-22, que dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Era su familia y pasó el vado de Jaboc. Esa era la frontera. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Diga conmigo, solo. Jacob, hermano, las mayores crisis que tú vas a pasar, vas a estar solo. Amén. Solito. Tal vez en el hospital, tal vez en la comandancia de policía, tal vez en los juzgados, tal vez en una situación así vas a estar solo. Y en esa soledad es donde Dios trabaja contigo, hermano. Ya no va a haber distracciones de que la medicina, o que el abogado, o que es Dios contigo. Dice que estaba solo y luchó. ¿Con quién luchó? Con un ángel, con un varón. Estaba luchando con Dios, hermano. Muchos estaban así: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué va a suceder esto? Pero también estaba luchando con Él, con su interior. ¿Por qué he sido así? ¿Por qué he sido un usurpador, un engañador? Estaba en esa crisis. Y ahí, hermano, Dios estaba trabajando con él, y él estaba peleando. Porque Dios le estaba mostrando quién era él. Amén.
esa vida que había llevado y empezó a pelear ahí esa noche. ¿Sabe, hermano? A veces estamos en esas luchas nosotros. Tal vez estás en la noche, ¿qué vas a hacer de mi vida? Y si hago esta decisión y qué tal si me meten a la cárcel, voy a estar pensando eso. ¿Y qué tal si tengo que pagar estos daños y no tengo dinero? Voy a estar pensando así. Y ya que te iba a prestar, digo, no, ya lo siento. El médico dijo, yo hice lo que tengo que hacer, estás tú nada más y Dios. Y Jacob luchó solo como un varón hasta que rayaba el alba. ¿A cuánto se le ha ido el sueño por el problema que han pasado? Yo he tenido problemas fuertes. Y créanme, hermanito, que me acuesto con todas esas noches y nada más no duermo y los brinquitos nada más y cuando de pronto ya salió el sol y se me dio hasta el hambre. Yo me acuerdo que una pasé por varias crisis, una vez hasta el hambre, sentía no comer. Según yo que nadie lo notaba. Y me dice un niño, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Digo, nada, no, usted tiene algo. Y no quería hablar con nadie, iba yo atrás de las aulas, y estaba yo caminando así. Y de repente llegan unos papás y me dicen, profe, ¿qué tiene? No, no tengo nada. Y al rato viene el director y dice, tú tienes algo, ¿qué tienes? Y yo tengo unas luchas, pero tremendas. Cuando estás en esta lucha, créeme, hermanito, que no es nada fácil. Pero ahí o te abandonas en Dios o ahí te hundes. ¿Qué vive? Dice que luchó con un ángel. Y cuando ya amanecía, dice que el ángel agarró, le dio un golpe en el culo. ¿En cuánto le dan un golpe en el culo? ¿Cuánto soy de taekwondo? Bueno, fíjese, hermano, que cuando te da una patada aquí en el culo te dejan las piernas así. Y cuando quieres caminar ya no tienes fuerza, las piernas te atoles. Ahora, eso le estaba pasando a Jacob. Ya no tenía fuerzas. Sus propias fuerzas que habían dado lo que tenían que dar. Ya no iba a poder solo. Y yo te digo, hermano, que hay problemas que ya no vas a poder solo. Tienes que pedir la ayuda de Dios. Cuando decimos amén. Porque sin Él dice que nada podemos hacer. Ahí es donde Jacob se rindió y dijo, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más, ayúdame. Me rindo, ayúdame, ayúdame. Porque sabía que ahí perdía él y toda su familia. Se rindió ahí. Su humanidad, su fortaleza humana se acabó. Esa es tu lucha, hermano. Hoy estás luchando situaciones de vida. Cuando él se rinde, dice la escritura que se descoyuntó el puño de Jacob. Él estaba ahí, se venció. Y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Ya está amaneciendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y entonces la cuestión de pelear, yo imagino que estaba tirado y agarrado de la pierna del ángel. Bendíceme, ayúdame, levántame. ¿No le ha pasado eso a usted alguna situación de su vida? Una vez, hermano, cuando hubo unas tremendas luchas en la iglesia, pero tremendas como nunca había pasado, ¿no? Yo me sentía una madrugada, me sentía yo como cuando va a dar un paro cardíaco. Y digo, no aguanto más, creo que me voy a morir. Estaba mi cuñado en ese día, se quedó con nosotros, y le digo, ora por mí, porque no aguanto. Sentía que mi corazón estaba inflado y estaba, ora por mí, ora por mí. Y así amanecí. Oye, el Señor nos mandó un ángel, mandó un hermano a orar por mí. Cuando oraron por mí, créeme, hermano, que esa carga se fue. Ese dolor en el pecho se fue. Dicen los hermanos que estaban alrededor de mí, hermano, cuando oraron por ti, murió bien feo. Pues imagínense la opresión que traía de muerte. Y cuando oraron por mí, pero mientras estás en esa lucha no es fácil. Aquel hombre dijo, Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, él quería una respuesta, ayúdame, Señor, no quiero saber qué va a pasar de mí. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabe, hermano? Cuando le digo, declárame tu nombre, él estaba diciendo, declárame tu problema. ¿Ya vive? Tal vez tú no lo vas a decir, yo no.
Jacob dijo, soy un usurpador. ¿Cómo te llamas? Jacob, usurpador. Pero yo no quiero ser usurpador. Tal vez tú eres el deprimido. Es que la depresión. ¿Cómo te llamas? Depresión. Tal vez estás luchando contra la depresión. Es que no me siento nada. Yo no valgo. Autoestima baja. ¿Cómo te llamas? Baja autoestima. No sirvo para nada. El triste, siempre estoy triste. ¿Cómo te llamas? El triste. Hay gente, hermano, escuche, que el diablo le ha robado la identidad. Ya no tiene nombre propio. Es el borrachito de la colonia, es el marihuano, es la dejada. ¿Sí o no? Ya no tiene nombre, se lo robó el diablo. Pero cuando venimos al Señor, el Señor declara tu nombre. No puedes ser dejado, ya no vas a ser el dejado. Vas a ser el Israel, el príncipe con Dios. Estás herido, estás maltratado, pero eres un príncipe. Yo te voy a levantar. Dale palmas arriba. Dale palmas arriba. Hermana, ¿alguien toca el teclado? Póngase de pie, hermanito. Póngase de pie. Quiero que usted, hermano, oye. ¿Qué tal, Señor, te está diciendo? A ver, declárame. ¿Cuál es tu nombre? Te está diciendo, declárame cuál es tu problema. Amén. Declárame qué es lo que te hace sufrir. Declárame qué es aquello que te atormenta. Hay gente, hermano, que la enfermedad, que la tristeza, que la pobreza, que la ansiedad, ellos ya no viven más que para la ansiedad, para la depresión, para la angustia. Y sabe, hermano, cuando el Señor le dice eso a Jacob, a ver, dime tu nombre, él ya sabía su nombre. Él ya sabía su nombre, ya sabía su problema, pero también él quería ver qué tan sincero era él para poder declararlo. Jacob, pues ya no se dirá más su nombre, Jacob, siendo Israel, porque has luchado con Dios y has prevalecido. Amén. Vas a salir medio chueco, medio herido, medio con cicatriz, ahora no va a caminar bien. Humanamente, tenía que apoyarse de Dios, ya tenía que depender de Dios. Gloria a Dios. Jacob salió cojeando, pero con un nuevo nombre. Después de la prueba, de la lucha, hermano, tú le vas a tener cicatrices, heridas, recuerdos, pero vas a salir con una identidad renovada. ¿Amén? Ya no vas a ser el mismo, porque las pruebas te van a cambiar también, y en el nombre del Señor Dios te va a transformar. El Señor dice, declárame tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Pero no hablamos del nombre natural, sino de aquello que te atormenta, que te enferma, que te ensucia, que te degrada. Tal vez será necesario el Señor, yo soy el angustiado, siempre ando en la angustia. No, yo soy el endeudado, yo pura deuda. Soy el abandonado, Piensa un momento y dile al Señor, yo ya no quiero ser eso. Cierra tus ojos, Orando, cierra tus ojos. Un momento. Ahí orando. Dile al Señor, hoy yo me presento delante de ti y renuncio a aquello que me está estorbando. Renuncio a aquello que me ha dañado. Renuncio a aquello que me ha lastimado. Renuncio a aquello que me ha degradado como persona. Y dile al Señor, yo renuncio a toda adulterio, yo renuncio a toda tristeza, a todo alcoholismo, a toda droga. Yo renuncio a toda soledad. Yo renuncio a toda mentira. Y declaro, Padre, que es usted mi sanador y el único que me cambia de nombre es usted. Ahora dile, Señor, ya no quiero ser el angustiado, el dejado, el oprimido, el borrachito, el marihuano. Hoy quiero ser hijo tuyo. Dígale al Señor, ya no quiero ser lo que el enemigo me ha puesto en mi vida. Ahora quiero ser hijo tuyo. Ahora, dile, Señor, ya no quiero ser aquel que
estaba trabajado y sufrido. Hoy yo solo quiero restaurarme, quiero caminar de una manera diferente. Ya no más fracaso. ¿Cuál es tu nombre que te está estorbando? Fracaso. Ya no serás más fracaso. Ya no serás más entristecido. Ahora yo te cambio tu nombre y te pongo mi nombre, mío eres tú. El Señor borra ese nombre de enfermedad y te pone propiedad de Jesús. Orando, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dile al Señor y te entrego esas cargas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja esas tristezas. Deja esas tristezas. Si hay más músicos, pásale, hermanos. Orando, deje cargas, deje cargas. No se ven con las cargas. Usted tiene que irse renovado. Dígale, Señor, pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mí. Orando, dile, Señor, aquí está mi vida. El que puede transformarnos es usted. Límpiame, Señor, ya no quiero ser el mismo. Puedes tener alguna cicatriz, puedes tener alguna marca, pero ya no eres el mismo. Dile, Señor, ahora soy hijo tuyo, con una mente renovada, con un